los Fruit existen 38 espadas repartidas en 3 mares diferentes, además de diferentes rarezas comunes, poco comunes, raras, legendarias, míticas y exclusivas. Pero en el mar 3 hay un total de 12 espadas que tenemos que conseguir, comprar y mejorar en este vídeo. Así que la primera espada es esta de aquí, que se consigue eliminando al Capitán Elefante del mar 3, y con un poco de suerte te suelta esta espada, que son 2 ganchos gemelos que están bastante guapos, y el diseño con el haki cambia bastante, y creo que eso de ahí que tiene como unas líneas, me parece que son algún tipo de bug del juego, la verdad. Conseguir todas las habilidades es el objetivo que tenemos ahora mismo, y por ello estamos justo en la mejor zona donde se encuentra el mejor farmeo, acompañado también de la Buda. ¡Vamos allá! ¡Que comience el show, amigos! Tucu, 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 tucu. Vale, o sea, de momento, ya sabéis, subiremos bastante rápido las cosas porque tenemos un por 2 de Mastery y que nos va a ayudar bastante. Tenemos ya nivel 94 de maestría. Fijaros la cantidad excesiva de niveles que hemos subido en un segundo, instantáneamente. Nivel 100, 50 más y tenemos Ciclón del Cielo. Vamos allá, que no pare el tiempo. Dios santo, amigos, fijaros los ganchos que grandes son. Me parece que con el bug de la Buda es posiblemente la espada más grande o que yo ahora mismo recuerde haber visto, porque es una auténtica locura. Dios santo, pero fijaros, y solo está usando un gancho, tío. A punto de conseguir ya la primera habilidad. Vamos rápido. Primera habilidad conseguida, perfecto. Tenemos Ciclón de Cielo. Lo tenemos, amigos, nivel 333. 2 habilidades desbloqueadas, las 2 que tenemos de esta espada. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de ellas. Allá vamos, empezamos con Ciclón del Cielo. Allá vamos, 3, 2, 1. ¡Uah! Bueno, está bien, pasable, que es lo importante. Y luego tenemos golpe prehistórico. O sea, golpe prehistórico, me llama mucho la atención, por el nombre al menos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ha hecho una cosa rarísima. Ha salido como un símbolo o alguna cosa rara. A ver si lo puedo hacer otra vez. A ver, a ver, a ver. Ok, creo que son calaveras o es algo del estilo. No sé qué es exactamente. Un elefante. Enganchamos a la persona y luego la lanzamos hacia el aire. Está bien, la verdad. Es como parecido al Spike Trident y cosas de esas, que está también en el mar 3 esta espada. Así de primeras, me gusta bastante el diseño. Las habilidades no me parecen malas. Le voy a poner un 7 de nota, que creo que está bien. Espada amigable. Es legendaria y se consigue eliminando a la Reina Pastel. Nosotros ya la tenemos, así que más de lo mismo, nos tocaría subirla al máximo, con 2 habilidades igual que antes, amigos, igual que antes. Estas 2 habilidades, lo mismo, 150 y 300, parecida. Tremendo espadote, amigos. Fijaros qué grande la espada, tío. Es que mola un montón con este bug. Segunda espada subida, espada amigable, que parece que la estoy sosteniendo. No te quiero decir de dónde, pero desde aquí tiene pinta de que tremenda longitud. Así la vemos, tiene 2 habilidades, corte caluroso y oleada de relámpagos. Vamos a ver qué es lo que hace cada una de ellas, empezando con la Z. Z. Bueno, ¿pero he visto dónde lo he mandado? Lo he mandado a 200 metros más lejos de donde estaba. A ver, oleada de relámpagos. Apretamos y ¡zasca! Buah, me recuerda mucho a una que vamos a ver ahora después. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Ok, esta es como que tiene distancia también, la Z. Me parece que es buena espada. No sé si es tan buena para PvP, así que... Oh, pero no me he dado cuenta de esto. Fijaros que tiene cara y todo. Tiene cara. Tiene aquí unos ojos y unos dientes. Increíble. Le voy a dar un 8,9 alto, porque aparte el diseño me gusta bastante. Es muy único y los ataques muy guapos también. Nos dirigimos a la siguiente zona, donde encontramos a la persona que nos da una espada llamada Scavender. No. ¿Qué he dicho? Scavander. Esta de aquí, como veis, esta espada que está empuñada a una mano, hace estos golpes de aquí. Pum, pum, pum. Es muy señorita, la verdad, es del pirata hermoso. Y esta espada ya la tenemos subida. La verdad, que fijaros el haki cómo la hace, que está mucho más guapa. La tengo subida porque obviamente hay espadas que ya las he probado y las he usado. Pensad que llevo ya tiempo jugando y obviamente he probado bastantes cosas. A ver, la Z hace lo siguiente, fijaros. Y... ¡oh! 4200 de vida. Bastante vida quita, la verdad. Aquí lo vamos a ver mejor. Apuntamos X. Y eso de ahí, que acabáis de ver, casi 5000 de vida quita. Poquita broma, tío. Con 2 habilidades, fijaros toda la cantidad de vida que le he quitado al NPC. Eso sí las aciertas, obviamente. En un PvP puede ser que sea más complicado. A mí esta espada la he probado más que las otras anteriores y debo decir que le voy a poner un 7, la verdad. Ojo con esta espada de aquí, legendaria Pole versión 2, que para conseguirla, primero tenemos que tener la Pole versión 1, que se encuentra en el mar 1, si no me equivoco. Y la Pole versión 2 la equipamos y, como veis, ya la tengo también
en su vida, increíble, porque ya hice un vídeo con la trueno y todo eso. Y tenemos dos habilidades. Esta espada es bastante diferente al resto. El diseño está muy guapo, la verdad. Con el haki, pues bueno, a ver, no destaca demasiado, pero es lo que toca. Y luego tenemos dos habilidades con esta, que son las siguientes que voy a enseñar, sobre todo para stunear esta espada, la verdad. Fijaros, primera habilidad, que por cierto, para conseguir la versión 2 hay que despertar la fruta trueno a full. Despertada una vez entera te la dan. Fijaros, primer golpe, Z, 4000 de vida. Parece que ha venido Zapdos y ha golpeado al compañero. Y luego presión eléctrica, que es esto de aquí. Ok, está bien. Sobre todo está bien para stunear a la gente. Por ejemplo, pongamos en el caso de que hago X, C y algo así, y ¡pumba! Le he quitado 12.000 de vida y una persona ahora mismo estaría instantáneamente eliminada. A esta espada, la verdad, no le doy tanto uso, no me llama mucho la atención, así que le vamos a poner un 6,2. Os voy a hablar de la Tushita y de la llama, porque son dos espadas que hacen una tercera espada, la Cursed Dual Katana. Obviamente tenemos las tres, como veis tengo subidas cada una a más de nivel 350, porque eso es necesario para completar un puzzle que hay que hacer, bastante complicado, que tenéis en el canal, en el que hay que entrar aquí si no me equivoco y hacer unas cuantas cosas muy locas hasta conseguir esto que vais a ver aquí, la doble katana maldita, una espada que a la gente le encanta, a mí no me gusta. Será porque soy muy malo con ella, pero la gente la usa siempre. Además la tengo con un pergamino que me salió de fuego, increíble. Y tiene dos habilidades que siempre dan mucho asco. Empezando con la Z, fijaros lo que hace, como un rodillo de fuego y ¡plas! 5000 de vida, acabo de quitarle 5300 de vida con la quemadura. O sea, una locura, pero muchísimo. Y luego tenemos también Asesino de Goliath, que es lo que vais a ver a continuación. Fijaros, ¡pum! Y 6000 de vida. Y si juntan las dos, oh Dios santo, amigos, estas dos habilidades están rotísimas. No sé, o sea, no sé qué pensar, la verdad. Me parece que la que tengo yo ahora mismo, tal cual, con el pergamino, está muy chetada. Pero a mí personalmente no me gusta nada esta espada. Es muy complicada de conseguir, pero no le puedo poner menos de un 7. La guadaña sagrada, espada que me costó más de 30 días conseguir, porque es una locura todo lo que hay que hacer para conseguirla. Y sobre todo tener suerte. Y literalmente todo transcurre en este lugar de aquí, en esta isla donde están los esqueletos. Tenemos que hacernos con una esencia sagrada. Esencia sagrada que te suelta Death King, esta persona de aquí. Actualmente no puedo hacer giradas, creo. ¿Puedo? No, me pide mínimo 50 huesos, así que voy a farmearlo un segundo para que lo veáis. Para conseguir los huesos tenemos que farmear a la gente que se encuentra en todas estas áreas. Te dan huesos, te pueden dar 2, te pueden dar 3, 5, y cuando llegues a X cantidades te los puedes cambiar por giradas. Ahora que ya hemos recolectado os voy a enseñar. Fijaros, hablamos con Death King. Sí, actualmente tiene 58. Podemos comprar hasta 10 veces cada 2 horas. Sorpresa, vamos a comprar y nos da, en este caso me ha dado 214 fragmentos. Pero si por casualidad te soltara la esencia sagrada, puedes utilizarla en este lugar de aquí, poniéndola aquí de encima. Entonces aparecerá por aquí un personaje, lo eliminarás, clac, 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 y con muy poca probabilidad te dará esta guadaña. Y si no lo consigues, a volver a hacerlo otra vez y otra vez. Esa es la historia de esta guadaña. Pero bueno, las habilidades que tiene esta espada, sinceramente ni hice caso de todo lo que me costó, pero tiene esta de aquí, la Z, Ciclón de la Muerte, que hace eso de allí, 5000 de vida, muchísima vida, la verdad, pero no me gusta mucho esta habilidad. Y luego Ejecución del Alma, que hace esto aquí. Fijaros, ¡tudum! ¡Pum! No he visto a gente utilizándola en PvPs. No sé si es buena o es mala, pero le vamos a poner un 5,5 por todo el dolor que me trajo. Probablemente esta espada, el ancla, es de las cosas más chetadas que han metido en el juego y más nuevas. Para conseguirla hay que hacer una serie de cosas muy locas que la tenéis también en mi canal. Y esta espada la he disfrutado como un bebé, la verdad. Me encanta esta espada. Ahora mismo no la utilizo. El diseño es brutalísimo, me parece increíble. Y tiene dos habilidades que sí o sí te van a reventar, porque una sirve para enganchar y la otra para lanzarte a Guatemala. Por ejemplo, fijaros, golpe, 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 enganchamos, lo lanzamos y ahora hacemos pum, pum, y ahí está. Bastante top, la verdad. Esta espada mínimo del 9,5 no baja. Se suele utilizar de la siguiente manera: utilizas un combo con lo que sea y luego para terminar haces X. Ahí está, y pum, le enganchas con la Z y zasca, y lo mandas a donde quieras mandarlo. Probablemente la que más me guste del Mar 3. Junto al tridente puntiagudo, que se consigue obviamente eliminando a Katakuri. Y una vez obtenida tienes dos habilidades: Huracán de la Masa y Arrastre de Tridente Volador. Estoy casi seguro que más del 60% de jugadores utiliza esta espada, porque es que es súper sencilla de utilizar. Fijaros, prácticamente sería hacer esto de aquí como un mini combo. Os voy a enseñar. Así
así, luego lo engancharías, eso es clave. Y bueno, ya pues terminas haciendo tú el combo que tú quieras. Pero esta espada es sobre todo para enganches, no sirve para otra cosa literalmente. O te vas y lo enganchas hacia adelante, o si quieres, estás por ahí y haces... Toma, ven para acá. Y te lo acercas a ti. Muy guapo. Esta espada es mucho más complicada de utilizar que la de antes. El diseño, pues, bueno, es un palito con un tridente. Y de nota tiene un 9. Amigos, tengo todas las espadas, ¿vale? No os asustéis porque tengo ya todas las espadas. Espada visualmente guapísima. La última espada que añadieron al videojuego, cuando metían cosas al juego, porque ya no meten nada, la verdad, no sé qué hacen. Tiene dos habilidades. Scorching Assure, Infernal Firestorm. Son esas dos habilidades. Cuesta mucho conseguir esta espada porque hay que hacer un montón de cosas con el evento de la isla de Kitsune y todo eso. También lo tenéis en el canal por si queréis verlo. Pero la espada a mí realmente no me acaba de gustar demasiado. O sea, me esperaba mucho más de esta espada. Fijaros, es todo lo bonita que tú quieras porque mola un montón, pero... Ahí va, el primer ataque 5000, quita un montón de vida, la verdad. O sea, quita muchísima vida. Y el segundo ataque, ahí está, 3000. O sea, una locura también. Y además un daseo hacia adelante extra. Si no me equivoco, la X la puedo soltar al principio y hace otra cosa diferente. Ataca, ahí está. Esta espada es complicada de conseguir, es muy bonita y todo lo que tú quieras, es una lámpara, pero yo le voy a poner de nota un 7,5. Os voy a enseñar también la Yoru, pero bueno, la Yoru se puede conseguir da igual, la puedes conseguir desde el principio porque es de pago. Es así, la tengo en la versión 3, tiene 3 versiones y la tengo ya mejorada al máximo. Tiene estabilidad, zasca, 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 y tiene estabilidad. La verdad, esta espada está muy guapa, es para frontear delante de la gente, pero yo la verdad no la utilizo demasiado. Pero bueno, está guapa, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Está bastante guapa. Y para finalizar, ahora sí, espada daga oscura, muy complicada de conseguir, eliminando a Rip el Indras. Con mucha suerte te puede llegar a soltar esta espada Rip Indra. Y esta espada, por lo que me han dicho por ahí, no es que sea extremadamente buena, o sea, es muy complicada de utilizar, es así de pequeñita. Lo gracioso de ella es que si te la quitas, fíjate, se te pone en el cuello como una corbatilla, pero luego ¡pum! Es una navaja. Es muy complicado de utilizar, como os he dicho, y tiene estas dos habilidades. Empalme proficiente. Los nombres, la verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Fijaros. Ahí está, 4000 y pico de vida. Y el corte vergonzoso es una cosa rarísima, porque te engancha, te pone detrás y te golpea y te manda luego lejísimos. Ya es a gusto de cada uno, del consumidor. A mí no me gusta. Yo a esta le voy a poner un 5 sin más. Fíjate el diseñito. Tiene aquí como un reflejo verde. ¿Sacarán más espadas en un futuro? Ojalá que sí, os lo pueda traer. Peguen un like, suscríbanse para más vídeos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.